Luisma, háblanos, a ver si va bien el audio. Hola, Sí, Sí, perfecto. ahora, buenas tardes. buenas tardes. Que hemos tenido problemas técnicos porque soy un patán con esto yo de las tecnologías y ya cuando había ya más de dos, te tengo que hacer coanfitrión, ¿no? Luisma? Sí. Sí, hazlo con anfitrión, sí. Espérate que ahora va cuando la A ver pegue. si lo puedo hacer yo. Si lo puedo hacer yo, Mira, ahí está el Adrián, en las tierras argentinas. Muy buenas. ¿Puedes hacerlo tú, coanfitrión? no. Tendrás que hacerlo tú. A ver. Luisma más. Hacer coanfitrión. Bueno, buenas tardes a todos. Ya estás hecho coanfitrión. Vale. Muchas gracias. La masterclass de hoy es muy interesante. Bienvenidos a los nuevos socios, que igual hay algunos que están por aquí, si no luego lo van a ver. Y nada, presentar a Luisma, el cual somos amigos ya hace unos cuantos años, y decir que es un estudioso del entrenamiento, de lo que es el análisis también, y creo que puede que actualmente en este país sea uno de los que más controla el tema de lo que es la frecuencia cardíaca, su comportamiento a distintos estímulos, por decirlo de alguna forma también el tema de la variabilidad cardíaca, cómo responde el organismo ante, por ejemplo, ahora con el COVID, que están sacando datos muy interesantes. Y particularmente están trabajando, llevan ya mucho tiempo con el desarrollo de test o cómo pueden establecer concretamente el primer umbral, que es la clave, sobre todo, por ejemplo, para el entrenamiento de inicio de la temporada, que es con lo que se consigue realmente ganar mucha eficiencia. Y bueno, no me voy a enrollar más porque además de que voy a aprender mucho hoy, seguro, No creo, tú ya sabes. también voy a aprender cómo se puede dar en 45 o 50 minutos todo lo que ha soltado ahí. O sea que todo tuyo. Muy bien, pues nada, comparto, después de la presentación de Chema, comparto la pantalla. No sé si lo veis. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar con una breve introducción, ¿vale? Esto al fin y al cabo es un poquito una introducción muy sencilla y luego al final, pues un poquito más adelante viene ya el tema de cómo extraer umbrales, cómo lo hacemos, cómo se puede hacer, con qué tipo de software lo podemos hacer y todo esto. Bueno, pues nada, empezamos. Bueno, en un principio, el DFA se basa, lo que es el alfa, se basa en los datos VFC, como bien todos sabéis. El VFC son los tiempos exactos entre latido cardíaco, ¿vale? Entonces aquí no hay... Este tiempo se conoce como intervalo RR, que esto para nosotros es muy importante para poder extraer el alfa 1, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo detectamos los umbrales a través de DFA? Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto, como todos los métodos. Entonces, en un principio aún no hay mucha literatura científica, hay validaciones científicas sobre el primer umbral. Se está viendo un potencial enorme en este método por el simple hecho de que, por ejemplo, no es invasivo, ¿vale? Como sabéis, en lactato, pues te tiene que pinchar la oreja o donde tenga que pinchar, te tienen lo que es umbrales ventilatorios, prueba de esfuerzo con tu máscara y todo esto. La ventaja de esto no es invasivo, lo podemos hacer cuando queramos, 36 minutos de test, lo tenemos hecho. Se necesita un hardware especial, que ahora comentaré. Podemos conocer los umbrales, como he dicho, sin pasar por el laboratorio, que esto es súper interesante, lo podemos hacer nosotros mismos. Se puede testear cuando queramos o nuestro entrenador diga, creo que lo deberíamos de testear porque parece ser que esto se ha movido, y siempre tendremos los datos muy actualizados, ¿vale? Siempre estaremos
con los datos, pues oye, cada mes podemos hacer un test si se ve una mejora y tenemos siempre trabajando la intensidad que nuestro entrenador ve conveniente. Desventajas. Bueno, aquí desventajas es de que hay que seguir un protocolo muy estricto. ¿Vale? Si nos vamos del protocolo, el dato puede variar. Se necesita un post-análisis una vez hecho el test. Las ayudas ergogénicas tipo cafeína, como sabéis, todo lo que afecte al pulso es posible con toda probabilidad que pueda llegar a afectar al alfa. ¿Qué significa? Que si nos tomamos un café y hacemos el test, el alfa se va a deflexionar más de la cuenta. El pulso nos va a subir más y el alfa se va a deflexionar. Necesitamos un pulsómetro y un Garmin de la serie de la gama 30 y un pulsómetro Polar H10 o Polar H9, aunque últimamente hemos probado los HRM Dual con el firmware 250 de Garmin, todo esto por Bluetooth, está funcionando muy bien, y un pulsómetro chino de la marca ThinkRider, que está funcionando muy, muy bien. Y luego pues necesitamos un poquito de conocer cómo funciona para hacer un análisis de artefactos, si se ha creado mucho ruido, e interpretación del test. Sin una interpretación del test y ver si ha sido correcto la entrada, cómo se ha comportado el alfa, no podemos realmente validar ese dato. Bueno, ¿qué no son los umbrales alfa? Bueno, no son ni umbrales de lactato, ni ventilatorios, ni umbrales electromiográficos. Electromiográfico es un umbral que te detecta la reclutación de fibras musculares a través de unos aparatos que hay. Entonces, según el tipo de fibra muscular que va reclutando, se considera un umbral o se considera otro umbral. Nosotros esto le hemos llamado umbrales alfa, por llamarlo de alguna forma, porque no queremos mezclar una cosa con la otra. Sí que nos hemos dado cuenta que se asemeja más al umbral ventilatorio que al, entre comillas, el umbral de lactato. Bueno, aquí están lo que serían los valores para establecer los umbrales. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, señor Marco Altini creó un estudio, hizo un paper validado que dice que cuando el alfa, la variable alfa, que se extrae de los intervalos RR a través de una operación matemática, un logaritmo matemático, baja a 0,75, tenemos el punto de primer umbral. El segundo umbral, bueno, hay una corriente que dice que es americana, que están hablando del 0,5. Nosotros, a través de pruebas de esfuerzo y a través de un sistema de machine learning, lo que hemos hecho es decirle: no se oye, se ha ido la voz. Luisma, Luisma, ¿nos escuchas? Luisma, Luisma, no te oímos. Luisma, ¿nos escuchas? Igual es que no nos escucha tampoco, llámalo. vaya, vale. Esto es lo que viene a ser ya hablar solo. Todos son los problemas del directo. Luisma, 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 y no me coge el teléfono. Luisma, Al estar presentando no nos verá a nosotros para hacerlo algún gesto. Ve solo la pantalla. Luisma, es que no nos debe oír. y tendrá el teléfono en silencio, lo tendrá por ahí. Luisma, que no te oímos, ¿nos escuchas? Bueno, ¿y ahora qué hacemos pues?
Espera, pues que salga y vuelva a entrar. Pero Sí, sí, pero sí, yo ¿Luisma? creo, sí. No te escuchamos, Luisma. Chema, ¿me es- escuchas? sí, yo sí que te escucho. Yo creo que lo mejor va a ser tumbar, si tú sigues siendo anfitrión, tumbarlo y volver Sí, lo que hace falta es que él... Yo creo que al tumbarlo él se le va a caer y entonces ahí se va a dar cuenta. vale, a ver cómo lo tumbo. O sea, sal del... Hay que salir de la conferencia y... ¿Me escucháis? Ahora, sí. Ahora sí. Ahora llámame sí. por teléfono. Vale, es que no sé qué ha pasado, que se ha desconectado solo. Ni nos escuchabas ni te oíamos. ¿Dónde estábamos? Un Echa par para atrás, de diapositivas atrás, creo. más para atrás. Mientras tanto te puedo preguntar qué es el intervalo RR. Ahora te lo explico. Estamos aquí. Siguiente, ¿no? No, no, esto no lo habíamos visto. ¿Esto no? Sí, sigue para Sí, adelante. Esto sí. Sí, sí, Esto también. sí. sí. Aquí. Ahí Aquí. nos quedamos. Vale. El intervalo RR es el tiempo que hay entre latido del corazón. O sea, el corazón. Sí, bueno, claro. El electrocardiograma, el RR es un intervalo electrocardiográfico. Correcto. Con lo Eso que sí, se Es un intervalo es el R. mismo. establece la variabilidad cardíaca. Ese es el intervalo Ok, R. Es el tiempo ok. en milisegundos. Correcto, hay que dar la frecuencia. Vale. Bueno, pues Sí, continuamos, Luisma. Juan, te voy a Vale. cerrar el micro para que continúe Luisma y luego les hacemos las preguntas que necesitéis. Vale. Bueno, pues tenemos la detección de umbrales a través de DFA y basada en HRV. Tiene unas desventajas, como todo modelo, tiene unas desventajas. Una de ellas es no seguir el protocolo correctamente. Si no hacemos el protocolo tal y como lo hemos hecho, no funciona. O sea, es un poco quisquilloso, por llamarlo de alguna forma, en ese sentido. Cafeína. Si tomamos cafeína, el pulso tiende a subir. El alfa, cuando sube el pulso, el alfa baja. Cuando baja el pulso, el alfa sube. Entonces, cualquier cosa que afecte al corazón, al pulso, nos va a afectar al alfa. Tengo un caso de un chico que le entró a la mujer a decirle no sé qué, se puso nervioso y se depleccionó el alfa nada más al empezar el test. O sea, para que veáis cómo reacciona. Hacer movimientos bruscos en la bici, por ejemplo, ponernos de pie, todo esto hace que suba el pulso. Entonces el alfa baja para abajo cuando a lo mejor no debería de bajar si estamos en condiciones normales y cumpliendo el test al 100%. Necesitamos de tener un pulsómetro, un hardware concreto, un pulsómetro Polar H10, Polar H9. Hemos probado Garmin HRM Dual con el firmware nuevo que ha sacado Garmin y funciona bastante bien. Y luego uno chino, un pulsómetro chino que es el ThinRider, que funciona perfecto, va muy bien. No va como el Polar H10, pero funciona muy bien. Y luego un ciclocomputador de Garmin de la gama 30. Es el único que graba datos de HRV. Y luego los pasa al feed y podemos analizar el feed. Y luego pues hay que hacer un post-análisis, mirar los artefactos que hay, que esto lo veréis enseguida, lo veréis muy claro con los gráficos y las capturas de pantalla que tengo. Y luego interpretar el test, por supuesto. Hay que saber cómo se mueve el alfa e interpretar ese test para validar ese test, que luego también lo vamos a ver. ¿Qué no son los umbrales alfa? Bueno, nosotros hemos decidido, le llamamos umbrales alfa, no les queremos llamar ni umbrales de lactato, ni LT1, ni VT1, ni umbrales electromiográficos, nada. Son los umbrales alfa. ¿A qué se asemeja más alfa? Se asemeja más a los umbrales ventilatorios, está más cercano de los umbrales ventilatorios. El lactato, bueno, yo personalmente no me gusta para sacarlo como umbrales. Aquí prefiero verlo para otro tipo de cosas. Pero bueno, lo más parecido es al VT1 y al VT2 en caso de segundo umbral. Valor alfa para establecer umbrales. Bueno, aquí hay una cosa que Marco Altini, por ejemplo, fue el primero que validó el tema del 0,75 en primer umbral. Sacó un paper, lo ha validado y todo el mundo está de acuerdo en esto.
Para el segundo umbral hay una corriente americana que dice 0,5. Nosotros, a través de un sistema Machine Learning, lo que hemos hecho ha sido varias pruebas de esfuerzo, unas 20 aproximadamente, meterlas en el sistema y decirle, este señor, el segundo umbral, la prueba de esfuerzo le ha marcado en 170 de pulso. Yo le hago el test y le digo al sistema de Machine Learning, quiero que me digas a 170 de pulso, el alfa 1, ¿a qué valor se pone? Y nos ha dado una respuesta muy clara, 0,4. Entonces, nosotros lo estamos utilizando como valor de segundo umbral, el 0,4 y no el 0,5. Entonces, ahora entenderéis el porqué esto. ¿Cómo se sitúan los umbrales? Bueno, sabéis, primer umbral, alfa 0,75, está el FTP, máximo estado estable de lactato, el alfa aquí, ahora lo veréis, y luego tenemos el segundo umbral que nosotros personalmente lo hemos establecido en alfa 0,4. ¿Por qué decimos alfa? Nosotros decimos alfa 0,5 para sacar el FTP o el máximo estado estable de lactato. ¿Por qué? Porque hemos tenido acceso también a unas pruebas de máximo estado estable de lactato. Ya sabemos que no es lo mismo pero bueno, tenemos que empezar con algún dato porque es que si no, no tenemos forma de poder sacar una cosa nueva sin tener un dato con el que comparar. Hemos metido lo mismo, sistema Machine Learning, le hemos dicho, este señor le marca esto. Dinos en cuánto se pone el alfa. Y nos ha dicho muy claramente en las 4 pruebas que hemos hecho que se nos ha puesto un 0,5. Estamos haciendo las pruebas estableciendo un FTP de 0,5. Hemos hecho unas pruebas de tiempo límite, ¿vale? Entonces, está claro que al segundo umbral, la gente que lo ha probado con mucho nivel se ha puesto en 22 minutos. Con gente con muy poquito nivel, 10, 12 minutos y pidiendo la hora. En cambio, con el alfa 0,5 que hemos dicho que, bueno, podría ser el FTP, se nos han colocado en 38 y 48 minutos. Esto ya se asemeja un poquito más a lo que son los conceptos de tiempo límites en umbrales. Entonces, bueno, nosotros son pruebas que hemos hecho, no se ha publicado nada por ninguna red social ni nada porque tampoco quiero que nos degüellen, porque esto no hay nada científico que lo esté validando. Entonces, bueno, son pruebas que estamos haciendo, de las millones que estamos haciendo y estamos preparando. Bueno, ¿cómo extraemos? Ahora viene lo que más os va a gustar. ¿Cómo extraemos los umbrales con alfa? Bueno, muy sencillo. Tenemos varias formas. Una de ellas es un cuaderno colaborativo de Marco Altini, que es un script de Python. Esto está disponible para todo el mundo. Si estáis interesados, os lo puedo poner en el grupo de Facebook, las direcciones y todo. Otro programa muy interesante es Runalyze. Si no tenéis cuenta, os aconsejo que lo abráis, que abráis una cuenta en Runalyze, porque es muy interesante, tiene un buen sistema de análisis y si tenéis el hardware correcto, podéis ver un poquito por dónde andan los umbrales. Otro programa es Cubios, que es un programa un poco profesional, de pago. Hay una parte gratuita, pero puedes hacer poca cosa. Es complicadísimo de llevar. Es un programa que incluso te hace electrocardiogramas, puedes analizar electrocardiogramas y todo esto. Y luego el script que hemos creado nosotros a través de Machine Learning, que es simplemente Python. También es un script de Python, pero está creado con Machine Learning. Bueno, aquí viene lo que es el test de FA. ¿Cómo se hace el test de FA? Muy sencillo, son 36 minutos de test, un test incremental, incrementa muy pocos vatios, voy a parar el móvil porque si no, perdonad, incrementa muy poquitos vatios para buscar un poquito de estabilidad. Este test funciona muy bien con nuestro script. Con Runalyze es un poco particular, ahora lo veréis. Como veis, sube 40-50, 50-55, 55-60, 60-75. Se está buscando que sea todo muy estable, que no haya unas subidas muy grandes de vatios, porque la subida muy grande de vatios, si subimos, por ejemplo, con una prueba de esfuerzo que pueden subir hasta 20 y 30 vatios, el pulso va a pegar una respuesta muy rápida. Se va a subir muchísimo de golpe. Entonces, el DFA nos va a bajar de golpe. Entonces, es lo que no queremos nosotros. No tenemos que limitar los movimientos de la bici, no nos podemos poner de pie, si podemos no cambiar de posición o hay que cambiar que no sea bruscamente. Intentamos en 36 minutos no ingerir líquidos. Sabéis que mucha gente, a mí por ejemplo, yo bebo agua o como algo y casi todo el mundo le va a subir el pulso.
no tomar suplementos tipo cafeínas, etcétera. Hay que vincular el pulsómetro siempre por Bluetooth, porque el ANT Plus genera muchísimo ruido y se pierden muchos datos. Y siempre y cuando tenga canal HRV el pulsómetro, por supuesto, lo que he dicho antes, cinta Polar H10, H9, Garmin HRV Dual, etcétera. Hay mucha gente, casi todo lo hacemos en rodillo. El pulsómetro, lo mejor es que no esté vinculado a ninguna plataforma tipo Zwift, RGT, Rubí, etcétera. Simplemente solo al Garmin para evitar generación de ruido, de artefactos, pérdidas de señal, etcétera. Y lo que pone aquí, la variable alfa tiene una respuesta muy rápida. O sea, por lo que es súper importante cumplir esto. Si se cumple esto, el test sale perfecto. O sea, no hay, ya tenemos probado, hemos hecho más de 100 pruebas y si se cumple, sale perfecto. Y lo que comentaba, este es el pequeño análisis del test, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, que los vatios, a ser en rodillo y con el ergómetro de rodillo conectado, como podéis ver, es muy estable, no hay picos, veis los cambios que son muy estables, el pulso como va subiendo tan súper estable, no hay picos de pulso, etcétera. Esto es lo primero que tenemos que mirar en el test. A este test, por ejemplo, lo damos por válido. Aquí vemos, esto es una captura de Runalyze, por eso os digo que es muy interesante que os hagáis una cuenta y podáis manejarlo. Es muy sencillo además, te lo da todo prácticamente hecho. Aquí vemos que, por ejemplo, salen 0 anomalías, un 0%, por lo tanto, este test es totalmente válido. Nosotros hasta un 3% lo podemos validar, más de un 3% es el test invalidable. O sea, empieza a verse datos extraños, subidas, bajadas, etcétera. Como veis, este es el comportamiento del alfa. Tenemos subidas de pulso, bajadas, pero es muy estable. El alfa, al responder tan rápido, es súper estable. Llega un momento que aquí ya tenemos una pequeña bajada, recuperamos y aquí ya es cuando nos entra el primer umbral. Veis que ya baja, aquí en este caso el primer umbral entra por aquí, entra súper tarde. Baja para abajo y aquí, en este punto de esta línea discontinua, está el 0,75. Aquí tenemos el primer umbral. Ahora simplemente hay que extraer este primer umbral en pulso y en vatios. Runalyze tiene un problema, que sobreestima muchísimo. Entonces hay que ir con mucho ojo con este software. Como podéis ver, hace una regresión lineal. Es una regresión lineal de los valores de alfa en pulso. Como veis, aquí ha entrado en 0,75, pero él continúa tirando. Entonces, cuando la regresión lineal cruza la línea 0,75, estima que aquí está el primer umbral. Es una regresión, por llamarla de alguna forma, mal hecha. Es una regresión simple, lineal, y bueno, todo el mundo sabe que se dedica a análisis de datos y tal, que una regresión lineal tiene muchísimas limitaciones. En vatios pasa lo mismo, aquí entra en 0,75, o sea, estos en vatios, estos en pulso, aquí entra en 0,75, pero él coge el punto más alto de alfa, pum, 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 y tira la regresión. Aquí incluso estamos fuera de 0,75, pero él dice que son 165 de pulso. Esto es incorrecto, no está bien, simplemente no está bien. ¿Por qué no está bien? Aparte de la regresión lineal, es posible que este sistema necesite una respuesta más rápida de alfa, o sea, subir más vatios. Lo vamos a probar ahora. Y si alguien va a querer tiene el hardware y quiere probarlo, simplemente por grupo de Facebook lo podemos ver. Bueno, según Runalyze, que está basado en Artini, no entra en 0,75, sobreestima lo que os he dicho. En este caso, por ejemplo, si hiciéramos caso a esto, la zona por debajo del 90-100% del primer umbral quedaría entre 196 y 218 vatios. Y la zona de umbral intensivo, que sería del 100% del primer umbral al 105 del primer umbral, quedarían 219-228 vatios. Ahora vamos a ver lo que pasa. Y esto es lo que nos dice nuestro script. El suyo dice 165, el nuestro dice 155. El suyo dice 218 vatios, el nuestro dice 195 vatios. Hay muchísima diferencia. ¿Qué hacemos nosotros? Una curva logarítmica, multivariable. Seguimos el alfa, pum,
Y cuando entra en alfa, hacemos el corte, miramos adelante, miramos atrás, vemos que aquí continúa habiendo alfa 0,75, aquí también hacemos la media y nos da este dato. Este dato es el que tenemos validado con bastante pruebas de esfuerzo. De hecho, este dato fue un test que hice antes de caer enfermo yo. Y esto es lo que di. Como vemos aquí, las zonas según Runalyze es esta, las zonas según nuestro sistema son estas. Fijaros la diferencia tan grande que hay. O sea, sería un sobreentrenamiento brutal. O sea, además de los grandes. Entonces, por eso os digo, fijaros qué diferencia más grande hay de estimación. O sea, es muy grande. Nosotros sí que entramos en 0,75, lo miramos aquí. Runalyze no. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier sistema que hay por internet, porque es posible que nos dé un dato bastante irreal. Y aquí, bueno, como podéis ver, una pasada. O sea, entrenar por debajo del primer umbral, estamos hablando 196, 218 vatios Runalyze, 175, 195. O sea, es una burrada la diferencia. Aquí, ¿qué haríamos si continuamos entrenando aquí? ¿Qué haríamos en un sobreentrenamiento en base total? Porque es que estaríamos entrenando por encima de... En mi caso, por ejemplo, estaría entrenando en zona 3 pasada. Entonces, bueno, pues no es muy recomendable, la verdad. Más casos, por ejemplo, aquí tenéis otro, regresión lineal, aquí entra en 0,75, regresión lineal, la meta aquí, 234 vatios. Nosotros, 173 vatios. Fijaros qué diferencia más grande. Estas son pruebas esto está validado con pruebas de esfuerzo. Los casos que he puesto, menos el mío, que también lo conocía. Y aquí, fijaros dónde entra, aquí el script ha sido engañado, el sistema Runalyze ha sido engañado, te da 260, ha entrado 3 veces en alfa 0,75, nuestro script en Machine Learning detecta esto, ve que ha entrado aquí, mira, ve que ha salido y que continúa fuera, entonces no lo valida. Esto no es, esto no es primer umbral. Esto lo dimos cuenta gracias al sistema de Machine Learning, si no esto hubiéramos caído nosotros aquí. Vuelve a entrar aquí y aquí sí que lo logra validar porque baja ya bastante. Entonces ya entiende que aunque vuelva a subir, aquí ya entiende que está el primer umbral. 223 vatios, 234 vatios. O sea, 260 vatios 223 vatios este. O sea, fijaros la gran diferencia. O sea, es una diferencia brutal. Estamos hablando de 40 vatios aquí y de 60 vatios aquí. O sea, imaginaros lo que sería una estimación mal hecha de un software que no sabemos por qué está haciendo esta regresión lineal. Bueno, pues, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, pues esto hemos establecido unas zonas. Está basado en el método de Pallarés y Morán, que es del entrenamiento del sistema cardiorrespiratorio. Está por internet, si lo queréis, no tengo ningún problema en compartirlo. Se ve todo, se ve las mejoras y todo esto. Hemos creado unas zonas de trabajo de primer umbral, ¿vale? Tenemos la zona A0, que le hemos llamado recuperación, la zona de calentamiento-enfriamiento, hasta el 70% del primer umbral. La zona A0, una recuperación activa, 70-90, y es una recuperación bastante potente. La zona de umbral aeróbico la hemos llamado A1 de alfa, 90-100% del primer umbral, que aquí es donde empezamos a trabajarlo. Primero empezamos sobre el 70-80, luego hacemos una progresión al 80-90 y luego ya vamos metiendo poco a poco aquí. O sea, estamos comprobando que al principio, si eres muy progresivo, en un mes suele subir el primer umbral, porque la gente como no sabe dónde está, pues al final entrena en zona 2, tal, que está muy bien, pero bueno, teniendo este dato, ya sabemos cuándo podemos testear, cuándo no, si no tenemos que hacer un test de FTP para saber si hemos subido o no hemos subido. En este caso hacemos un test de primer umbral, 36 minutos, y podemos actualizar datos. Hay muchos casos de gente, por ejemplo, que solo baja el pulso. En cambio, los vatios se mantienen. ¿Qué hacemos en este caso? Metemos un pelín de intensidad. Le metemos al 100, 105. Entonces, automáticamente, en 2 semanas, está respondiendo subiendo vatios. Esas son las pruebas que hemos hecho. O sea, gracias a gente que se ha dispuesto a probar y a tirar la temporada o no. ¿Quién sabe?
Parece que están contentos y andan mucho, dicen. ¿Cómo trabajamos el primer umbral? Bueno, son métodos continuos uniformes, continuo extensivo. Simplemente 1 hora al primer umbral, 45 minutos al primer umbral, en rodillo. Puedes hacer en la calle 2 horas, siempre con la progresión. Es una base normal y corriente, pero en vez de basarnos en el FTP, nos basamos en esto. Métodos continuos variables, por ejemplo, 10 minutos en primer umbral, 2 minutos en recuperación activa. Esto cuando empezamos a meter esta intensidad, pues empezamos poquito a poco, muy progresivo, más o menos prácticamente como hace Chema con las bases que os tiene compartidas en el club. Es una cosa muy progresiva que realmente funciona. O sea, está comprobado que funciona. ¿Dónde tiene el primer umbral, por ejemplo, un cicloturista normal y corriente como yo y tal cuando empieza? Pues muy sencillo, lo tenemos prácticamente en el 60-65% del FTP. Si os dais cuenta, las bases que hay en el club empiezan trabajando el 60-65%. Al final, luego hay una progresión 65-70, 70-75. Se entiende que cuando estamos trabajando al 60-65, ese primer umbral, aunque no sepamos dónde está, pero lo estamos trabajando, va a subir. O sea que realmente el tema de hacer una base en zonas 2 bajas, empezar en zona 2 baja, tiene totalmente su sentido y lo estamos validando con esto. Otra cosa es gente de mucho nivel, que no lo tiene en zona 2 ni de broma. Pero hablando de cicloturistas como yo y como muchos de vosotros, esta prácticamente se coloca en zona 2 siempre. O sea, no hay nadie que lo coloque en zona 3 directamente siendo una persona que no se dedica a darle horas a la bici y está entrenado. Gente que ha entrenado mucha resistencia aeróbica, ha hecho entrenamientos planificados, lo suele tener un poquito más alto. Gente que no ha hecho una base, que ha ido a su rollo, que ha ido con la grupeta pegando palos y tal, lo tiene muy abajo. Lo tiene bastante abajo y poco trabajado. O sea, esto sí que es una cosa también que nos hemos dado cuenta. ¿Qué mejoramos en el trabajo primer umbral? Pues bueno, esto es lo típico de la zona 2 también. Incremento relativo, oxidación de grasas, desplazamiento del umbral aeróbico, por supuesto, aumentamos enzimas oxidativas y mitocondrias, mejoramos el ritmo de recuperación entre esfuerzos de alta intensidad y mejoramos la capilarización del músculo esquelético. Nosotros lo estamos trabajando esta zona de aquí a cadencias muy altas. Muy altas, estoy hablando a lo mejor de 90-95. ¿Qué buscamos con eso? Adaptación cardiovascular también, aparte de todo el tema de la proteína de PGC alfa 1 y todo esto. Pero bueno, eso es otro tema que Chema os puede explicar mejor que yo. Bueno, aquí tenemos una serie de casos de éxito que hemos ido testeando con la gente. Y bueno, pues esta persona empezó con 190 en primer umbral, 284 en segundo umbral. El día 11 del 10 subió a 200. Testeamos el primer umbral. El segundo no lo testeamos, lo dejamos igual. El 20 del 11 testeamos el segundo umbral. Pegó la subida a 296. Todo esto trabajando el primer umbral, sin meter intensidad ninguna. Primer umbral intensivo también, en este caso. El día 28 del 12, 223 vatios, 296 de segundo umbral. Testeamos el primero. O sea, solo sin trabajar intensidad, Aquí no hemos trabajado intensidad ninguna. Esta persona lo mismo. Hemos hecho el día 19 del 11, hizo la primera prueba, sacamos estos datos. El día 19 del 12 vio, tú mismo te das cuenta cuando lo subes, porque te das cuenta y dices, antes iba a 105, por decir algo, 150 de pulso, 200 vatios, pero es que ahora voy a 200 vatios o a 150 de pulso voy a 215 vatios. O sea, lo vas a notar enseguida, se nota enseguida cuando sube el primer umbral sabiendo el dato. Testeamos el día 19 del 12 y nos había subido, pues mira, 222 vatios. El segundo umbral no lo testeamos, salió 286. El día 23 testeamos el segundo umbral, 301. Todo esto sin trabajar. Sin trabajar intensidad. Cuidado que es interesante esto. Aquí ya tenemos la persona, lo mismo, 182, 215, subió a 196 en un mes, 236, aquí testeamos los dos, 236 de segundo. Aquí se hizo una prueba porque esta persona, que este test exactamente soy yo, estuve enfermo
quedó el umbral a los mismos vatios, pero se me fue 7 pulsaciones para arriba. Tuve un problema respiratorio, se me fue para arriba. Ahora lo he vuelto a testear, que he tenido otro problema y se me ha ido un poquito más, pero me han bajado mucho los vatios. He estado un mes parado prácticamente. Casos que se pueden dar, no sube el primer umbral en vatios, pero baja en pulso, es una mejora metabólica. ¿Queremos subir los vatios? Trabajamos en el 100-105, en primer umbral intensivo. En 2 semanas, hemos probado, 2-3 semanas te suben los vatios. Y esto es importante, claro, que si tenéis entrenador, que el entrenador pues analice los datos y tome las decisiones que tenga que tomar en base a vuestros objetivos, análisis de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tenéis entrenador, pues tendréis que analizar vosotros si tenéis que meter un poquito más de intensidad, menos intensidad. Eso es como la gente que se autoentrena, pues ya sabemos que bueno, tenemos que ir un poco mirando nosotros e ir haciendo un poquito lo que creamos que está bien. Enseguida nos daremos cuenta de todo esto. Es una cosa que es una pasada, la gente cómo responde y cómo se da cuenta. Bueno, pues aquí tenemos métodos alternativos. Bueno, esto está el famoso tal test. Yo personalmente no lo he mirado mucho. Esto quizá Raúl Celdrán es el que más domina este tema, que ha sido que lo ha estado haciendo bastante, lo domina muchísimo. Yo aquí sí que no puedo decir mucho. O sea, tienes que empezar con una intensidad, diciendo una frase larga, y si te quedas en no sé qué, en un sitio, estiman que ahí está el primer umbral, pero bueno, esto Raúl quizá os podría ayudar más que yo. O Chema, no sé si Chema lo ha preparado, lo ha hecho alguna vez. Yo personalmente no lo he probado. Luego, nosotros hemos probado un método que es el método de la respiración y nos hemos acercado muchísimo, pero muchísimo. Estamos hablando a lo mejor de 2-3 pulsaciones de diferencia. Hemos hecho el mismo test que tenemos de primer umbral y hemos empezado a respirar solo por la nariz, sin abrir la boca. No se podía abrir la boca. Cuando pasamos el primer umbral ventilatorio, se produce un cambio en la respiración. Esa persona ya le cuesta respirar por la nariz. Le hace falta, te tienes que dar cuenta por eso. Te hace falta, necesitas algo más de aire, o sea, te está costando respirar. Pues justamente un poquito más para abajo, nos hemos dado cuenta, comparado con el de alfa, que tenemos ahí el umbral. Y la gente que lo ha probado, la verdad es que se nos ha ido por 2-3 pulsaciones, no más. Es un método estimativo que depende un poco también de nuestra percepción. Entonces, claro, hay que tenerlo. Ayer, por ejemplo, hicimos una prueba y la persona esta hizo el test de primer umbral, no le dijimos el resultado y al siguiente día hizo el test respiratorio Y dice, yo creo que lo tengo en 150, 151, lo tenía en 148 en alfa. O sea, realmente se aproxima bastante, pero pensar que es una cosa nuestra y tenemos nosotros que tener la percepción esa de que nos falta ese aire y ahí podemos establecer el primer umbral si no tenéis otro método. Bueno, esto es interesante. Otros usos que tenemos de DFA. Bueno, esto es Lunalize, ¿vale? Entonces, comprobamos si un rodaje ha sido por encima del primer umbral o no. Imaginamos que nuestro entrenador nos dice, oye, mira, que hacer un rodaje largo de primer umbral. Metemos el dato en el programa y vemos que no en ningún momento nos hemos bajado de 0,75. Esto lo miramos con el pulso, miramos que el DFA no ha bajado de 0,75, que es el umbral aeróbico, el primer umbral, pues realmente creemos que hemos hecho un buen trabajo, toda la hora no nos hemos pasado, la carga que hemos asumido es realmente de primer umbral y hemos trabajado el primer umbral realmente. Esto es una opción muy buena para comprobar si hemos hecho realmente un trabajo. Si esto se nos hubiera bajado por debajo de 0,75, aquí sabemos que nos hemos pasado por algún lado. Entonces, bueno, pues simplemente se busca el tiempo donde nos hemos puesto, miramos el pulso en ese tiempo, miramos los vatios y podemos ver, hostia, ¿por qué nos hemos pasado? Pues mira, a lo mejor aquí ha habido una subida, un repecho del 8%, del 10% y he tenido que apretar un poquito más. Es una forma de poder validar un entreno que nos han mandado o que hemos hecho a primer umbral. Otro, este sí que es interesante. Como pone aquí, persona con COVID asintomática. Es asintomático, decide que quiere continuar entrenando. Bueno,
Oye, que quiero continuar, es una persona que no está haciendo las pruebas. Que quiero continuar entrenando tal, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos intervalos entre el 70-80%, 5 minutos, y 3 minutos al 80-90, o sea, trabajando bastante por debajo del primer umbral, ¿eh? Vemos cómo la carga en los 3 minutos al 80-90%, cuando esta persona estaba por encima siempre, enfermo con COVID, se deflexiona a 0,4. Fijaros, el 70-80, aquí viene el 80-90, 70-80 y cada vez va más para abajo, 80-90. Fijaros cómo podemos medir la carga interna y contra más pasa, las recuperaciones son menores y cae mucho más. Aquí es donde más cae, aquí ya es la recuperación. O sea, fijaros lo que a lo mejor decimos, no, pero me encuentro perfectamente, oh, me encuentro bien, no pasa nada, voy a entrenar. Fijaros la carga que hemos sometido al cuerpo a una intensidad súper baja. O sea, es una cosa súper interesante y tenemos varios casos probados con COVID, gripes, y la respuesta es la misma en todos. O sea, por eso es interesante saber que, bueno, que si estamos enfermos, cuándo parar, cuándo no, porque aunque nosotros veamos que nos encontramos bien, bueno, el pulso se nos va un poco y tal, pero aquí estamos mirando la carga interna. El alfa va controlado por el sistema nervioso autónomo. O sea, lo podemos tomar como un indicador de carga interna. Entonces, fijaros aquí cómo se detecciona, súper importante. Esta persona, pues bueno, le podemos decir que si quieres continuar entrenando, pues si vemos que el 70-80 en una hora aquí ya empieza a bajar, pues oye, pues trabaja el 60-70 si quieres hacer algo, no quieres parar. Yo prefiero parar, pero bueno, hay gente que no. Entonces, bueno, pues aquí comprobamos la carga interna y aquí está la respuesta. Bueno, problemas de DFA, como hemos dicho antes, cualquier modelo no es perfecto. O sea, ni lactatos ni ventilatorios. El lactato, si se te contamina la muestra, te puede dar el dato que quiera. El ventilatorio, pues bueno, si la mascarilla está mal, no están cambiados los filtros, o vete a saber, pues también nos va a dar un valor erróneo. Y el DFA, pues si no cumples una serie de cosas, pues también te va a dar un error erróneo. Bueno, estos son problemas que nos hemos encontrado nosotros. Problema de que el deportista no entra en DFA, o sea, no entra en 0,75 ni de broma. Un tío con 240 de FTP ha hecho el test con 300 de FTP y no ha entrado en 0,75. Aún estamos estudiando el por qué, qué pasa. No sabemos qué pasa. Ya tenemos un indicio. Nos hemos dado cuenta de que esta persona tiene una cinética de consumo de oxígeno muy, muy, muy lenta. Entonces, ¿qué pensamos? Que al ir el test muy escalonado en vatios, con un aumento de vatios muy pequeñito y fracciones de tiempo de 4 minutos, pensamos que a lo mejor es posible que no se active la cinética del consumo de oxígeno. Sí que nos hemos dado cuenta que cuando baja a 0,75 también se produce un aumento en el consumo de oxígeno. Posiblemente no se esté activando eso y no baje. Vamos a probarle con una serie de test, menos tiempo y subida más grande de vatios. Artefactos con pulsómetro Polar H10. Nos encontramos una persona con un montón de artefactos en un pulsómetro que no hace artefactos. ¿Qué pasa? Bueno, empezamos a mirar, buscar, y nos hemos encontrado con lo siguiente. Cuando una persona tiene el eje respiratorio desplazado, la cinta, cualquier pulsómetro, nos va a dar unas lecturas que no van a ser todo correctas. Hemos cogido un programa, un software, que todo lo que queráis, no dudéis en pedirlo, que todo el software está disponible por internet, pero yo lo tengo para que no lo busquéis. Hemos comprobado que si tú desplazas las cintas Polar, leen un voltaje, leen el voltaje. Al fin y al cabo, el corazón son señales eléctricas. Lee un voltaje. Resulta que cuando se colocaba la cinta en el medio, el voltaje no lograba leer el voltaje correcto. Tiene que pasar de 500 para arriba, pues estaba por debajo. Gracias al programa lo hemos podido ver. Entonces, según una prueba que han hecho unos americanos, lo que hemos hecho ha sido desplazarle a la izquierda 1 centímetro solo, el Polar, el pulsómetro.
¿Qué ha pasado? Que el voltaje ha subido a 1800. Se dejó de crear artefactos. Y esto es debido a que la persona esa tiene el eje respiratorio desplazado. No me preguntéis por qué, porque no soy médico ni nada, pero los americanos, el que hace las pruebas americano es médico y ha descubierto esto. Entonces, hemos buscado, hemos encontrado la solución. El test tiene que estar bien hecho, hay que cumplir todas las directrices y luego ningún modelo es 100% perfecto, como sabéis. Se hizo un análisis y saber validar estos datos, que la validación es muy sencilla, como lo que os he enseñado de la regresión lineal y todo esto. O sea, simplemente vemos que la regresión no coincide, esto no vale. Actualmente no hay ningún software que se base en estos umbrales. Por ejemplo, WKO se basa en el MFTP. Golden Cheetah es el que más se acerca a manejar estos datos, que te deja introducirlos, pero trabaja con la potencia crítica, tampoco trabaja con este dato. Sí que es verdad que podemos hacer alguna cosita, pero bueno, ya nos metemos en programación. Y luego DFA es muy sensible, es súper sensible. O sea, es una cosa de que si tú, por ejemplo, estás en el rodillo y lo que, no sé si me habéis escuchado antes, se dio que empezó el rodillo, entró la mujer a decirle algo con el crío al chico, se puso nervioso y se bajó el alfa 0,75 con 120 vatios. Se puso nervioso, el alfa respondió, es muy respondedor a esto y tiró para abajo. Estos son una serie de problemas que nos hemos encontrado y, bueno, pues los hemos solucionado. Bueno, que tendré tu hijo o la mujer en la habitación es complicado controlarlo, pero bueno, los demás los estamos intentando solucionar. Y bueno, aquí tenemos un proyecto que viene, esto que veis aquí va a estar disponible también para todos. Bueno, pues vamos a intentar validar de alguna forma, incluyendo el FTP, de alguna forma con alguna colaboración que queremos hacer, que estamos en negociaciones, a ver cómo queda. Vamos a intentar validarlo de alguna forma, que quede validado. Estamos creando una app para que se pueda utilizar nuestro script, simplemente cargando el feed, porque en Python, al ser Machine Learning, hay que instalar muchas cosas y es muy complicado. Una persona no tiene conocimientos de programación, es complicadísimo. Entonces estamos creando una app que con el feed tú la subas y automáticamente te dé los gráficos y te dé los datos de primer umbral o de segundo, lo que queráis ver. Y luego, bueno, estamos viendo a ver qué podría ser, cómo podemos encontrar, en vez de hacer las zonas al 90% de primer umbral, a ver qué pasa si hacemos las zonas, por ejemplo, la zona 1 de 0,80, de alfa 0,80 a 0,75 y ver qué pasa. Son pruebas que vamos a probar, que vamos a empezar ahora a probar con la gente que tenemos de pruebas. Y esto que veis aquí, pues bueno, pues es una IQ de Garmin en la cual se va a ver el alfa en tiempo real. Incluso vais a ver cuando entra a 0,75 a través de una regresión que incluso es logarítmica, no es lineal. Veremos el pulso, veremos la potencia. Esto es una prueba, salen 40 vatios, se probó a ver si realmente cuando bajabas de intensidad el alfa se subía para arriba. Y estaréis viendo el alfa en tiempo real, como la potencia, en 3 segundos. Entonces será súper interesante porque, bueno, podréis hacer un rodaje, por ejemplo. Voy a hacer un rodaje por debajo de 0,75. Voy a hacer en umbral aeróbico. Pues no tenéis que bajar de 0,75. Conociendo el pulso que tenéis y el alfa en tiempo real, no tenéis excusa para decir al entrenador, no, es que no, se me ha roto el pulso. No, ahora ya no hay excusa. Esto va a estar disponible para todos. ¿Vale? Está esperando la validación de Garmin y acabar las pruebas que estoy haciendo yo. Estas las estoy haciendo yo personalmente. Y bueno, aquí veremos también los artefactos que se generan. O sea, lo veremos todo prácticamente como si fuera un script. Incluso podríamos hacer el test, que esto también lo vamos a probar, y ver el dato aquí. Cuando se ponga esto en 0,75, oye, capturamos esto y más o menos ahí lo tenemos. Luego lo validamos, lo comprobamos con Runalize, por ejemplo, para ver cómo está la cosa y por dónde puede caer el dato que nos ha dado aquí y quedará validado. O sea, quedará validado. Podréis tener ese dato tan muy sencilla, de una forma muy sencilla. Y nada más, en un principio esto es un poco lo que estamos haciendo.
no se puede entrar muchas más cosas porque realmente estamos acabando de hacer todas las pruebas. Esto, pensar que estamos, con este análisis estamos solo dos personas, 2, 3 personas. Entonces, bueno, esto hemos hecho más de 100 pruebas, análisis de pruebas, creación de script. Llevamos sobre unos 6, 7 meses trabajando en todo esto, mucha lectura de papers, de validaciones. Entonces, claro, va lento porque tampoco tenemos medios económicos. Bueno, tenemos los medios económicos, los propios nuestros, que hemos puesto dinero nosotros para algunas cosas. Entonces, de momento, esto es lo que más os puedo explicar que tenemos. Os he explicado realmente todo, no hay nada que nos estemos guardando. Esto en la actualidad que tenemos ahora es todo lo que os he explicado. Entonces, bueno, pues si queréis alguna aclaración, alguna duda, si vais a necesitar alguna cosita, pues me lo comentáis ahora. Si tenéis alguna duda, pues quizá empezamos. Sí, sal de la pantalla Sí, de la presentación. Sí, por si alguno quiere preguntarte. Dejo de Como compartir. hoy estamos bastantes, les recuerdo a los socios que abajo en la sala de Zoom hay un icono que pone reacciones. Si le dan, está la opción de levantar la mano para que lo podamos hacer de forma ordenada, y para los que están en YouTube, pues iremos leyendo también las preguntas que tengan los que nos están siguiendo por YouTube. Te han preguntado la cadencia, si no la tienes en cuenta. La cadencia, en un principio, la cadencia natural, la vas a hacer siempre a la misma cadencia. Si es tu cadencia natural, lo podemos tener en cuenta. De hecho, es una cosa que hayamos valorado, de coger cada escalón, mirar la cadencia media y obligar a que vaya esa cadencia. Con el RG de rodillo lo podemos hacer, lo podemos obligar. Pero sí que es verdad que la persona que ha hecho el test a una media de 81 de cadencia, el siguiente lo ha hecho a 82. O sea, al final vas a coger tu cadencia más cómoda. En un principio no hemos visto ningún cambio. Lo habíamos pensado también. Es una buena pregunta porque realmente lo habíamos pensado. Pero en un principio no. Vas a tu cadencia natural, como tú te sientes cómodo, que es de lo que se trata, de que tú vayas cómodo en el test y no estés forzando nada. No sé si os ha Miquel, quedado. que ha levantado la mano. Ábrete el micro. Vale, sí, hola, buenas noches. Una cosa que hablas de utilizar el Garmin, y en el PowerPoint que nos has puesto finalmente hablas de que posiblemente en el Garmin y tal, pero a lo largo de la exposición nos has estado hablando de la cinta de Polar, del H10. Y pregunto entonces, si se hiciera con la cinta Polar H10, ¿con qué Polar se haría? Porque como uso Polars, pues para saber. No, aquí el pulsómetro da igual. O sea, el pulsómetro, si utilizas Polar, tú lo puedes conectar al Garmin. El ciclocomputador tiene que ser un Garmin de la serie 30, 530, 830, 1030, 1030 Plus, porque son los únicos que permiten grabar en el fichero FIT los datos del HRV, o sea, los datos de los intervalos R. Entonces, ese es el dato que necesitamos nosotros para hacerle la operación matemática. Pulsómetro, Polar H10, Polar H9, Garmin HRM Dual, y el que hemos probado es el ThinRider, es un pulsómetro chino que vale 22 euros y funciona bastante bien. Ningún otro ciclocomputador es capaz ahora mismo de grabar datos HRV. O sea, pulsómetro de los que te he dicho, y ciclocomputador tienes que ir a Garmin serie 30. Es imposible utilizar otro. Más que nada porque es que no hay. Vale. Gracias. Moisés Sí. ha levantado la mano también. Ábrete el micro. ¿Me escucha? Sí. ¿Hola? Hola, buenas. Yo quería hacer una pregunta. Para poder realizar el test de DCA, Sí. tienes que tener actualizado el valor de FTP, entiendo. Tienes que hacer primero un test de FTP si no lo tienes actualizado para poder hacer el... Bueno, en un principio, a ver, sí que sería conveniente hacer un test. Tenemos el test de segundo umbral para hacer esto en caso de que la persona no tenga el FTP actualizado. El test de segundo umbral acaba sobre el 110% de tu FTP. Por lo tanto, sí deberías de entrar en tu valor. En un principio, la gente que lo ha probado
sí que es verdad que alguno que a lo mejor no lo ha tenido actualizado, no hemos caído por error, pues sí que es verdad que no hemos visto que no ha entrado en 0,75 y que el pulso no ha subido, y es porque no tenía actualizado el FTP. Entonces, bueno, le hemos hecho el segundo umbral, el test de segundo umbral, que es igual que el primero, simplemente son 20 minutos, lo único que la intensidad es un poco más alta. Y le hemos hecho el test, lo hemos actualizado en el primer umbral, le hemos metido el test a primer umbral con el FTP dado en el del segundo umbral y ha entrado perfectamente. Hemos encontrado un caso que no lo tenía actualizado, pero sí, si no lo tienes actualizado es posible que no entres. Claro, depende de lo que no lo tengas. Si lo tienes 5 vatios, sí, o 10 vatios sí que entrarás, porque esto llega hasta el 85% y siempre hay una pequeña variación. Pero si lo tienes, por ejemplo, 30 o 40 vatios, no te va a entrar, seguro. No, ahora mismo, vamos, llevo prácticamente 6 meses sin tocar la bicicleta por problemas personales y me parece muy interesante, pero claro, no tengo un dato actualizado. Tienes la opción siguiente, o sea, aquí no hay ningún problema. O sea, tú empiezas el test, por ejemplo, si vamos a imaginar que lo tienes a 200, por decir un número redondo, y dices, bueno, llevo 6 meses parado, pero yo a 200 no lo tengo. ¿A cuánto lo tengo? Bueno, pues lo puedes hacer a 200 o bajar 10-15 vatios y cuando veas tú que ya no puedes, paras el test. Lo puedes parar, directamente paras el test en el Garmin. Lo paras, subes el archivo para que no se continúe grabando nada y ya está. O sea, puedes parar el test cuando no puedas. No hay ningún problema. De hecho, hay gente que lo ha hecho, a parar el test, decir, oye, mira, que yo con este FTP no puedo. Le ha pasado una cosa parecida, lleva tiempo parado y ha parado el test también, y no pasa nada. O gente que no sabíamos el FTP, o esta persona que no entraba en 0,75, le subimos el FTP directamente a lo bestia, o sea, de 240 a 275. No pasa nada. Si tú no llegas, o sea, si tú ves que llegas al último escalón y no puedes más, no te preocupes que has entrado en primer umbral antes. O sea, no hay ningún problema, lo puedes parar tranquilamente, no pasa nada. Vale, es interesante, pues habrá que probar. Sí, tanto. De hecho, los test, los tengo en Training Peaks. No sé si lo puedo compartir de alguna forma de Training Peaks, lo tengo que compartir a través de correo electrónico de Training Peaks, o quizá lo pueda montar en Trainer Road, o sea, en Trainer Day y subirlo para que lo tengáis. No hay ningún problema. Los tests os los podéis montar vosotros, os doy yo los valores y lo podéis montar vosotros sin ningún problema. No tengo ningún problema en compartir los tests. Vale, pues me parece, ya te escribiré para poder consultarte alguna duda y por supuesto. Me parece muy, muy interesante. Por supuesto que sí. ¿Tenemos alguna pregunta en YouTube, Chema? ¿Las lees tú? Porque Sí. seguramente las leas de forma correcta y yo no. Los datos de primer umbral coinciden con la teoría de Javier Sola del 98,7% de contribución aeróbica de WK, más menor 0,5. ¿Aumento en el jardín o no? Sí, no. Sí. Bueno, en un principio, mira, depende mucho de, por ejemplo, en mi caso, que soy una persona con un peso bastante bajito, pero no sé por qué soy un sprinter siempre. No lo tengo, cuando empecé no lo tenía metido en ese valor, lo tenía en el 97%. Y gente, dependiendo del fenotipo de la persona, contra más, por llamarlo de alguna forma, glucolítico seas, lo tienes menos, no te entra en esa zona. Y esto lo tenemos validado con gente. El problema, a lo mejor, no lo sé, porque llevan ellos también bastante tiempo, es que para trabajar con la gráfica de contribución aeróbica tiene que estar muy actualizada toda la curva Ese es otro tema. de potencia, y eso es bastante complicado dependiendo de dónde, más que nada de quién es el individuo, que también cuenta de dónde es el individuo, porque hacer esfuerzos a lo mejor en determinada potencia es muy complicado si no hay una zona que lo facilite. Cosa que con el Alpha 1, conociendo simplemente el FTP con un test, puedes establecer los escalones para hacer el test y establecer el Alpha 1. Es donde a lo mejor puede que esté ahí lo complicado del tema. Que también es cierto que, al fin y al cabo, lo que hablábamos antes del máximo estado estable de lactato, que ha habido un punto que has hablado que podría coincidir con el time to exhaustion, digamos, donde cae
la potencia más, digamos, escandalosamente, pues a lo mejor también podría coincidir por ahí, que es por donde van ellos, digamos, los tiros, ¿no? Pero eso sería más a la brava, por decir alguna cosa. Nosotros sí que es verdad que lo que llamamos segundo umbral, no digo FTP, lo vemos más metido en una curva actualizada con el MFTP. Tiene más semejanza con el MFTP. El segundo umbral. Pero con el MFTP ya lo sabes tú que puede estar muy falseado también. Claro, en curvas muy bien actualizadas, claro. Sí, pero claro, y con gente que suele hacer pocas horas de duración. Y tú tienes ciclistas que hacen un test de FTP, se dejan la vida, dan 300 vatios, por decir, y te están dando el MFTP a 315 vatios. Claro. Cuando no es posible. Ahí es donde está el análisis de datos y es donde es lo complicado. Pero es más fácil y más accesible, lo veo yo así, pues como lo hace Luisma. Tiene más lógica en ese sentido, ¿eh? No quiero decir que en un futuro, pero desde luego que yo sepa, en WK llevan mucho secretismo y están bastantes trabajando en ello y no lo han dado. Lo ves, Raúl Celdrán sí que con el test este que hace el recitando el fragmento este del Quijote lo tiene bastante pillado. Que es un tal text de estos como andar por casa, por decirlo de alguna forma, igual que lo de respirar por la nariz. Sí. Pero le suele coincidir bastante bien. Y claro, luego solo cuadran ellos en la curva de potencia, pero es que son curvas de potencia que las tienen muy actualizadas. Ahí es donde está el secreto. En un cicloturista, trabajar de esa forma yo lo veo más complicado. Lo veo más fácil como el caso este, con el protocolo que habéis hecho vosotros. Sí, estoy de acuerdo. Las curvas, si no están actualizadas. Si tienes un Wahoo, entiendo que no podemos hacer nada. No. ¿Cómo afecta la temperatura del alfa? ¿Es posible que esté muy relacionado? A ver, la temperatura, el único test que hemos hecho en la calle comparado en el rodillo, los datos se fue una pulsación, que bueno, eso lo hizo una persona que era muy estable moviendo vatios. Fue muy estable, una persona que domina mucho el tema tiene bastante nivel y se fue por muy poquito. Bueno, vamos a ¿La temperatura afecta? Sí. Si te pones en un rodillo, por ejemplo, y no pones un ventilador, da por hecho de que ese dato puede estar falseado. Pero eso lo vemos también, ¿eh? Enseguida vemos eso. Preguntas que si no... ¿Es posible tener... Es que Fernando lleva un ratito con la mano levantada, sí, que pregunte vale. y terminamos con él. Vale. No te prisa, tampoco puedo esperar. Tira. Habla. Bueno, gracias. Muy interesante la charla. Yo llevaba un tiempo trasteando con el DFA Alpha 1 y cuando usaba Cubios, cuando tratas de abrir el archivo de feed con el Cubios, me dice que no hay intervalos RR, cosa que es un poco rara porque si están en otros programas te los hable. Tú hablaste de usar el Runalize. ¿Cómo consigues la gráfica que nos mostrabas? Porque yo estoy trasteando y no lo he encontrado. En Runalize en Runalize si no te sale la gráfica es porque no tienes intervalos RR. O sea, tú cuando abres Runalize, por ejemplo, y a ver, ¿qué te lo digo? Tú cuando abres Runalize y cargas el feed, ¿lo has cargado el feed? Y tengo unos cuantos cargados, sí. Vale, pues tú si abres ese feed, tú tiras a la izquierda, tiras para abajo del todo y tienes que ver una pantalla, que eso que te pone pues ritmo y tal. Abajo hay una pantalla que pone variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si eso no lo tienes en el feed, significa que no hay RR. De todas formas, si quieres, sin ningún problema, me envías por privado el feed y te lo miro. Pero si no sale es porque no hay RR. Y si Cubios no lo detecta, no sé yo si hay... ¿Qué ciclo computador tienes? 1030. 1030. ¿Tienes activado la lectura de UFC? Creo que sí. Era la siguiente pregunta. ¿Cómo lo activas? La lectura, tienes que ir a grabación de datos.
Hay una pantalla sistema, grabación de datos y ahí tienes activar VCC. Vale, pues lo compruebo. Ahí lo tienes. Muchas Y ahí gracias. te grabará el feed. ¿Y qué pulsómetro tienes? H10. H10, perfecto. Conectado por Bluetooth y te lo tiene que dar seguro, ¿eh? Sí. Segurísimo. Sí, Bluetooth lo tengo conectado. Más es que había descargado una aplicación que, bueno, es un widget que te da el Alpha 1 también y ahí sí me lo mostraba. Por eso me extrañó que no estuviera activado Ya, la grabación. pero hay una diferencia. El widget que te da el Alpha 1 lo que está haciendo es una operación en el Garmin. Está cogiendo el pulso del Garmin y te está haciendo una operación dentro del Garmin. ¿Qué pasa? Que la cinta lee, pero no estás grabando. Probablemente tengas desactivado la grabación de datos de UFC. Estoy sobre la marcha. Registro VFC está desactivado. Tienes razón. Gracias. De nada, hombre, a ti. Pues nada, si tenéis alguna duda, pues podéis contactar con Luisma, le enviéis un correo. Además, él es muy activo en el grupo privado de Facebook que tiene el club. Entonces, Sí. por ahí pueden contactar, te pueden dejar una pregunta. Sí, yo además creo que es lo mejor porque la duda de alguien puede ser la duda de muchos también. Sí, sí. Entonces, si alguien te mates y todas las cosas, entonces sí que lo pongo, no hay ningún problema, ya lo he dicho. Y lo que queráis, pues oye, y lo que os pueda ayudar, pues os ayudaré siempre que pueda, siempre que esté dentro de mis posibilidades. Pues bueno, le damos muchísimas gracias. De nada, hombre. A Luisma, ha estado Encantado. muy interesante y es una forma más y muy segura de acertar, sobre todo en niveles cicloturistas, como es el caso. Y lo de sobreentrenar, lo que decías tú, ¿por qué te sobreestima? Yo creo que en 2 días se daría cuenta el individuo que las piernas no le van. No le van. Pues nada, ya despedirnos y lo dicho, en la siguiente semana tenemos la sesión de preguntas, si no... El 26, sí. El día 26. 26 miércoles. 26 miércoles. O sea que si Luis va a estar por aquí, no sé si estará. Y también que hay alguna pregunta, pues también. Y si puedo... Sí, intentaré estar. Si no tengo ninguna cosa, pues sí, vale. No hay ningún problema en estar. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches.